and thank you for joining us tonight. The impact of natural resources continues to lead the economies of the cities of Calgary and Lima, as the U.S. remains a major importer of goods from both cities. However, with the arrival of COVID, the state of the economies have shifted, most greatly affecting Lima. Yet there is still hope for economic recovery, as another report is revealed by analysts. Aika joins us, reporting on what exactly is the state of these economies and what we should expect in the oncoming years. Siendo la ciudad capital y con una población de más de 9 millones, Lima mantiene la posición dominante en la economía peruana. Sus residentes están contribuyendo casi 4/5 de las compras de los consumidores peruanos. La mayoría de los trabajos dentro del país son dentro de las industrias pesquera, turismo y la minería de recursos naturales, y muy depende en sus exportaciones en comercio exterior con socios importantes como los Estados Unidos y China. El Perú ha ocupado la posición de uno de los países con mayor variedad de minerales en el mundo, el cual es fuertemente explotado siendo una de las grandes industrias del país. En el último año, 2020, su producción de plata y cobre fue la segunda más grande del mundo, la tercera en producción de zinc, la cuarta en producción de plomo, estaño y molibdeno, la octava en producción de oro y cadmio, y la 10ª en producción de selenio. With Alberta being the largest producer of oil and natural gas in Canada, natural resources is also part of one of Calgary's major industries, which is the energy sector. Similar to Peru, the U.S. is also a major partner, having imported 52% of its total gross petroleum imports and 61% of gross crude oil imports from Canada. Después de la industria minera, la industria pesca es la segunda más alta fuente de ingresos dentro del Perú, especialmente Lima, considerando su posición por la costa. Very much unlike Calgary, which is located in a landlocked province, Perú es uno de los países destacados en pesca y está dentro de las mejores pesquerías por tamaño, volumen de captura y producción de harina de pescado. La exportación de harina de pescado es fundamental en la industria pesca. La industria del turismo ha ido creciendo desde principios del siglo XXI. Lima ha florecido gracias a los beneficios que trae el turismo, ya que muchos turistas consideran la capital como un lugar de visita obligada, con un gran interés en sus museos, sitios arqueológicos, preincaicos, excelentes opciones de entretenimiento y hoteles, y su hermoso centro histórico de la ciudad. With events such as the Stampede and the close proximity of the Rocky Mountains, Calgary also holds its own fair share of annual visitors, reaching up to 7.7 million. Con la llegada de COVID en el año 2020 y el inevitable cierre de fronteras, suspensión de viajes internacionales y nacionales y trabajos, la economía de Perú se ha sufrido enormemente. Con obstáculos al comercio exterior y al turismo, el GDP ha reducido a 11% y la tasa de pobreza subió 10%. Sin embargo, gracias a la ayuda dada y los esfuerzos hacía para estimular el económico, los analistas aseguraron el mantenimiento de la estabilidad de la economía, prometiendo las graduales tasas de crecimiento y el resurgimiento de la economía. Thank you very much, Aika. Poverty continues to be a major issue within the city of Lima, especially with the high rates of unemployment for youth and as the disparities of wealth prevails, even more so in the past few years. Poverty and homelessness is also once again a growing issue within the city of Calgary, especially with the current frigid winters, along with youth unemployment and the shortcomings of post-secondary education. Money is on the minds of many people. Joining us again is Aika reporting on the details. Back to you, Aika. La pobreza y la disparidad de riqueza era y aún siendo un problema importante en Perú. La tasa de pobreza nacional es 20.2% y la tasa de pobreza extrema es 2% en el año 2019. Muchos peruanos se enfrentan a la falta de vivienda. Muchos barrios comienzan como áreas de ocupantes ilegales y se construyen en una comunidad de casas de cartón o esteras de caña, antes de la lenta implementación del cemento y el ladrillo. En estos barrios hay una lenta implementación de sistemas de alcantarillado, aceras, calles pavimentadas, electricidad y agua. Although not to the same extent, homelessness is also an ongoing issue within Calgary, as about 3,000 people lack proper homes. With oncoming winters, it is common for shelters to nearly be at full capacity.
The lack of affordable housing is a major problem within the city, as it holds only 12,000 affordable housing units, which is only 3% of the market and is below the national average of 6%. Pocas personas trabajan en el sector formal en el mercado peruano. La mayoría tiene trabajos como conductores de taxis y trabajadores de pequeños talleres clandestinos, que faltan suficientes empleados y solo pueden dar una cantidad limitada de trabajo y sueldos. Aquellos que trabajan en el sector formal a menudo no tienen buenos trabajos, y tienen que trabajar 2 o 3 trabajos al mismo tiempo para proveer para ellos mismos y a sus familias. La disparidad entre ricos y pobres es prominente dentro del país, especialmente en Lima, donde se construye el muro de la vergüenza, que divide a los ricos de la ciudad que residen en La Molina y Santiago de Surco y a los pobres que residen en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La pared de la vergüenza permanece como un recordatorio constante de la disparidad de riqueza presente en el Perú. Una de las mayores y duraderas preocupaciones la población de Perú tiene para proveer educación universal también es una preocupación importante dentro del país, porque de los obstáculos fabricados por las disparidades de riqueza, las disparidades de género y el racismo. Debido a problemas de mala infraestructura, falta de materiales de aprendizaje, plan de estudios obsoletos y falta de maestros bien capacitados dentro del sistema educativo peruano, es difícil para los jóvenes peruanos participar en la fuerza laboral y se enfrentan a la falta de oportunidades de trabajo decente. A menudo, los jóvenes obtienen un trabajo en el sector informal, lo que los expone a condiciones de trabajo malas y peligrosas, salarios bajos y empleos inestables. Calgary holds a similar issue in regards to the shortcomings of its own education system. In fact, the issue of universities producing unprepared graduates for the workforce is a current problem familiar to Canada. Employers claim youths lack the skills that jobs look for, such as organizational and project management, and citing oral and written communications. Las más afectadas son las mujeres, las de origen indígena, las que viven en la pobreza y las que viven en zonas rurales con poco o ningún acceso a los servicios públicos. No es común que estos grupos marginados tengan acceso a la educación, especialmente de alta calidad. Por lo tanto, es difícil tener una transición exitosa a la fuerza laboral. Esta preocupación por la falta de educación y la transición al empleo es una preocupación importante para las mujeres jóvenes, los jóvenes en situación de pobreza y los de origen indígena. Thank you again. Gender-based violence continues to be a prevailing issue even within the 21st century in both cities. Domestic violence remains high in Lima as women suffer from the lack of proper education and terror and assaults in their own homes, some of which ending in murder. Murder and violence is not foreign to the city of Calgary and its country, either as countless of reports of abused, missing, or murdered Indigenous women are revealed. Joining us once again is Aika, reporting in depth. La presencia de prejuicios de género es aún evidente dentro de Perú. Mientras las mujeres sufren problemas como violencia doméstica, violación, falta de educación, desempleo y feminicidio. Las perspectivas patriarcales y tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad aún prevalecen en el Perú. Debido a los prejuicios basados en el género, las mujeres a menudo tienen una mayor gravedad de la pobreza y el desempleo, especialmente aquellas con antecedentes indígenas. La educación no se da por igual a las mujeres que a los hombres, lo que afecta su capacidad para contribuir a la economía. Gender-based crimes are still prevalent in not just Calgary but the entirety of Canada, one of which are the numerous cases of abused, missing, and murdered Indigenous women. The RCMP has reported over 1,200 cases between 1980 and 2012. However, there are disagreements with the reports made by Indigenous women's groups due to the underreporting and the lack of an effective database, claiming that there are actually over 4,000 cases. The spread of awareness on this major issue had only recently begun, as calls to confront this crisis were ignored continuously by the federal government, until the implementation of a national public inquiry in 2015. La violencia de género también es un problema común en Perú. Coerción es comúnmente utilizada en las mujeres por sus parejas, y está altamente asociada con embarazos accidental y relaciones sexuales forzadas en niñas jóvenes. Además, el aborto sigue siendo ilegal en Perú, excepto en los casos en que el embarazo es una amenaza grave para la vida o la salud de la mujer. La violencia doméstica es un problema grave que en algunos casos ha resultado en las muertes de mujeres, lo que se clasifica como feminicidio. El
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha informado de casi 250 mujeres que fueron víctimas de feminicidios en los años de 2018 y 2019. Thank you once again, Edgar. Eva will now introduce a segment on physical well-being. To you, Eva. With the current pandemic, physical well-being is a major global concern, and many are curious on the state of their city's healthcare system. However, COVID is not the only worry on people's minds. In the cities of Calgary and Lima, cases of drug abuse are climbing, adding to the already high hospitalization rates due to the influx of COVID patients. Joining us is Anne, reporting on the details. En lo que respecta a la salud, Perú tiene una peor calidad de vida y el periodo. Todos los peruanos tienen un cuidado de la salud gratuito y universal. Aunque Perú es una economía en rápido desarrollo con un sistema de beneficios de salud en evolución, esto no ha mejorado para la gente de las comunidades rurales. Las jóvenes peruanas están expuestas a una variedad de enfermedades que incluyen muchos, desde el abuso de drogas hasta los casos de COVID-19. Similar to Canada, Peru also has free and universal health care paid through their taxes, yet many young adults abuse this and succumb to harmful drugs and alcohol. The following video contains vital information about the general healthcare of Peru, but specifically Huancayo, the capital of the Junín region in the Central Highlands of Peru. Huancayo is the capital in the Junín region and is the fifth most populous city in the country. Therefore, there are a number of hospitals and clinics for citizens to access, although those coming from remote communities outside of Huancayo often find the task daunting. It also means an extremely overburdened healthcare system with a little focus placed on education or preventative health measures. Our work in Huancayo focuses on the effects created by the saturated healthcare system. While volunteers have the opportunity to observe in several local hospitals, FIMRIC has also conducted targeted education for patients who have been treated but not received adequate information regarding their diagnosis or prevention. We also conduct public health campaigns within the orphanages and schools where we work and support a wide variety of community initiatives such as dental health campaigns. Thank you, Anne. In consideration of the bustling economy of Peru, transportation is a vital factor in the Peruvian commute to work. This remains true in Calgary, although it's in a very different fashion. Just how different are Calgarians and Peruvians when it comes to getting to their workplace? Tonight we have Beatrice, live from downtown Calgary, reporting on the details of the Peruvian and Calgarian transportation. Otro problema más es la congestión del tráfico. The regular traffic in Lima can be much worse than it is in Calgary during rush hour. La congestión del tráfico porque hay muchos autobuses y combis, minibuses tradicionales que den por el manejo muy mal de época de Fujimorismo. Ellos conducen rápido y a veces no tienen cuidado de rayas y carreteras. Hay muchas campañas para reducir autobuses y minibuses tradicionales. Sin embargo, este es un modo de transporte principal para muchos limeños. El cobrador grita paradas y los precios son más baratos que el sistema de autobuses nuevo más. The newer Lima bus and train system, established in 2010, is similar to the transit system we have here in Calgary. It is much more organized and less congested. El Lima Metro is the electric train system, and el Metropolitano is the electric bus service. El Metropolitano es más eficiente del modo de transporte para viajar al centro de ciudad y lo conecta al norte y sur Lima. El precio es de 4.50 soles por una tarjeta inteligente tomar el Metropolitano, pero usted necesita comprar un boleto para un viaje. Un modo de transporte diferente es taxicolos. Bueno para distancias cortas en los suburbios. Es más barato, solo 1 a 2 soles. On the contrary, taxis in Lima are much more expensive, just like in North America. Unlike in North America, there is no meter, and you have to negotiate the price of your trip with the driver before you get in the cab. El precio depende de la distancia, tiempo del día, el español del pasajero y el tráfico. Thank you, Beatrice. Tonight we have Nicola sharing Peru and Calgary's weekly weather forecast, as well as a comparison of the environmental and ecological aspects of the two cities.